Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. 5 en punto. Ahorita sí, obviamente, como debe ser. Y aquí a doble nudo este humilde servidor Daniel Suchar Sommer en una semana muy especial. Una semana en la cual podemos decir que ayer empezó el Mundial Sub-20 femenino y ha hecho de que Costa Rica ha estado en el tapete de todos nosotros. Y por supuesto la semana que viene tenemos un día muy especial en el caso femenino. Ahora estamos hablando también de las madres, así que la verdad este doble nudo también tiene un tinte muy lindo para ellas, que también son nuestras seguidoras. Y cuando digo nuestras, es porque Daniel Suchar está aquí y Otto Guevara, el otro nudo de a doble nudo. Muy complacidos de estar con ustedes una vez más. Recuerden que este programa se transmite también por televisión abierta, canal 49.1, también por Liberty Digital, canal 549. Y en estos momentos también tenemos una alianza con 27 cableras regionales que están transmitiendo este programa. Y este programa se repite en estas cableras sábado y domingo a las 8 de la noche. Así que, Daniel, estamos por todos lados y tenemos podcast para que no lo pueda ver, y el que está corriendo, el que va en el carro, podcast en Spotify, Apple Music. Y por supuesto, señoras y señores, en las cuentas de Facebook del señor Otto Guevara, Daniel Suchar y la mamá de todas las cuentas, a doble nudo, por supuesto. Hágale like también a la cuenta a doble nudo, porque también estamos en todas las redes sociales. Ahí nos puede encontrar también en Twitter, también en TikTok. Hay algunas cápsulas que van saliendo, así que hay de todo en un mismo lugar, valga la cuña. El tema con el que quiero que arranquemos hoy, Daniel, tiene que ver con un estrujamiento del presupuesto familiar de todos los costarricenses. La plata no alcanza. Yo pensé que iba a sonar con algo más sabroso, más tranquilo. Pero bueno, señoras y señores. El tema es duro. La plata no le está alcanzando a la gente, especialmente a las personas que dependen de un salario y de una pensión. Se los está llevando el diablo porque tenemos una inflación que viene creciendo. La inflación interanual a julio es del 11,5%. 11,5% es el número de inflación. Eso quiere decir que la canasta básica de 280 productos, bienes y servicios, de un año al otro ha crecido 11,5%. Muchos de ustedes se han preguntado y han visto en las redes sociales por qué hay algunos productos que suben, otros que bajan. Bueno, y en la suma completa tenemos un cambio porcentual de 11,5% que teníamos casi 11 años que no registrábamos ese número. No se les va a olvidar, 11,5 de inflación, 11 años hacia atrás. Ahora bien, Otto, algo que vamos a explicar. El indicador de inflación es, aparte de que es el impuesto más regresivo que hay, así se le conoce, porque obviamente a las personas de menor poder adquisitivo le impacta más buscar cómo solventar tener la misma canasta en un año al otro. También es importante saber la cifra de inflación porque es una cifra de referencia para todo. Tasas de crecimiento, tasas de deudas, tasas de interés, todo tiene que ver con la inflación. Inclusive, Daniel, impuestos están pegados a la inflación. Incluso estamos a la vuelta de la esquina de presupuesto nacional. El presupuesto nacional se va a presentar ahora a finales de este mes. Ese es el presupuesto del gobierno central para el año entrante y muy probablemente allá algunos argumenten de que con una inflación proyectada del 10-11% tiene que venir un incremento en las diferentes partidas presupuestarias en ese tanto. Bueno, muy probablemente venga una presión en esa dirección. Otra de las cosas que hemos visto en las últimas horas, y esto estamos hablando lunes, martes, miércoles, e incluso hasta ahorita en la mañana se hablaba de la regla fiscal, de que si es posible, que si no es posible. Hay unas bancadas que están pidiendo que se respete a rajatabla, otras te están diciendo, mira, tenemos una inflación del 11%. O sea, hay partidas que sencillamente por comprar esta tasa, en la misma tasa, al año siguiente ya se subió 11%, en una forma académica de decirlo. Y si te das a rajatabla, prácticamente no te puedes saltar la regla fiscal porque estarían en 4%, un poco menos. Entonces, es ahí la importancia de este tema de la inflación. Ahora, Otto, el tema de regla fiscal, para que no se me vaya también con lo que mencionaste, porque en regla fiscal
Ahora mencionaste el tema de los asalariados, de las personas de menos recursos, cómo estas son las que más sufren el efecto de la inflación, las que dependen de una pensión pagada en colones y de un salario pequeño, bajo, pagado en colones. Estas personas, ese 11%, básicamente les reduce dramáticamente su capacidad de compra. El que gana en dólares está protegido, es como un salvavidas. Ese está más o menos ahí, que está igual. Pero con regla fiscal, volviendo al tema, la regla fiscal indica inclusive que en algunos casos ni siquiera se puede hacer el ajuste por inflación, lo que significaría que los salarios de los funcionarios públicos van a sufrir una reducción en su poder de compra en el porcentaje de la inflación que tengamos. Entonces va a haber presión del lado de todos los asalariados del sector público diciendo, al menos ajústeme el salario en el monto de la inflación. Y en el sector privado, por aquí hay alguna gente diciendo, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para restituir mi capacidad de compra? Que es una de las grandes preguntas que nos han hecho, nos están escribiendo y nos han hecho estos días. Otra cosa importante que les quería comentar es que el indicador de inflación viene en un documento, Otto, que lo da el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Y cuando usted abre el documento, usted tiene el periodo y tiene la inflación acumulada. O sea, la acumulada es lo que llevamos de enero a julio. Porque, digamos, de julio a julio creció el 11,5. Así es. ¿Cuánto llevamos acumulado? 8,2. O sea, que ya a esta altura tenemos una inflación que es lo suficientemente alta para el año 2022 y todavía nos falta el otro semestre, 5 meses. 5 meses, más o menos. Sí. Vamos a decir, ponte así de una vez, que la inflación se vaya acumulando un punto porcentual de aquí ya llegamos al 12%. 13%. Ahí está. Entonces, para las personas que van a estar viendo este programa y de repente tienen que empezar a sacar números ahí, la punta al lápiz y decir, bueno, voy a preparar mi presupuesto, no el nacional, estamos hablando de presupuesto de su empresa, de su corporación, vaya sacando nota. El 2022 va a tener prácticamente un cierre, un photo finish de un 10 a un 12%. El Banco Central, la semana pasada, habló sobre la posibilidad de caer entre un 9 y un 10. Pero para que usted se dé cuenta, si a la fecha tenemos un 8 y nos faltan 5 meses a un punto porcentual por mes, que no es descabellado. ¿Por qué no es tan descabellado? Porque seguimos teniendo impactos inflacionarios en productos que están rezagados, porque recordemos que nosotros podemos ver una gasolina cara, una gasolina barata, en el próximo corte hablaremos de gasolina, pero cuando se va ajustando la carreta, porque el transporte público se ajusta un mes y medio después, el tema de los costos operativos un mes y medio después, o sea, tienes ajustes que van a estar rezagados. Por supuesto, este año vamos a estar terminando, creería yo, con esas dos cifras de 11, 12%. A mí lo que me preocupa muchísimo, Daniel, es el empobrecimiento de toda la sociedad costarricense que depende de un salario. Te voy a decir lo que a mí me molesta, Otto. A mí me molesta que alguien sale con una idea para bajar el precio de algo y salen otros diciendo que no. Salen otros basureando, salen otros atacando. Entonces yo agarro y digo, pero espérate un momento, no estamos en un proceso inflacionario. Lo más idóneo no sería estar enfocado en bajarle el precio a lo que sea. Precio significa todos los bienes y servicios que con ese salario que acabas de mencionar, que no alcanza, y por supuesto que la otra parte tiene que ver cómo lo bajamos. Bajamos en gasolina, bajamos en aranceles, bajamos en impuestos, bajamos en algo. Pero hay gente que no... Es más, por ahí andamos, obviamente hemos hablado del arroz 1000 veces. Y esta semana la Conarroz está pidiendo aumento. Sí. Ahí es donde te estoy diciendo yo. El tema es cómo logramos, y básicamente, qué es lo que proponemos nosotros desde A Doble Nudo para resolver esta situación. Un banco central que básicamente incurrió en una emisión monetaria igual que el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, igual que el Banco Europeo, para atender el tema de pandemia. Básicamente liberaron su política monetaria, emitieron más moneda de la cuenta y ahora la jarana está saliendo en la cara a través de la inflación, que hay inflación en todos estos países, Europa, Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, tienen inflación parecida a la nuestra, algunos un poquitico más, otros un poquitico menos, pero ha habido una inflación general
en todos los diferentes países, por lo menos del mundo occidental, que los que uno monitorea. Bueno, ¿qué hacer ante una situación como esa? Porque uno diría, bueno, hay que aliviarle el bolsillo a los costarricenses. Bueno, ¿cómo? Hay que tal vez quitar el impuesto, valor agregado a, no sé, a los alquileres, o el tema de combustibles, que ahorita vamos a hablar algo de combustibles, o el tema de cómo mejoramos la productividad del país para que haya un incremento de los salarios reales cuando hay un incremento en la productividad del país. Lo que tienes que buscar los productos y agarrar a cada uno de los productos y decir, ok, ¿qué es lo que está impactando para que esto suba más de lo normal? Eso es así de sencillo. O sea, ¿por qué el tipo está alto? Entonces, si bien podemos hablar de gasolina 1000 veces, hay más cosas. Hay cargas sociales, hay impuestos por un lado, hay aranceles por otro lado. Hay que buscar la forma de que sea lo más competitivo posible. ¿Para quién? Para el consumidor local. Eso es todo lo que tiene que... O sea, la visión tiene que ser buscar cómo agarrar los productos, obviamente de canasta básica, en prioridad número 1, me parece a mí. Sí, ¿no? sí. Claro, Sí, porque estamos hablando, si la inflación es un impuesto regresivo, vámonos a lo regresivo. ¿A dónde está? A las personas de bajos recursos. Entonces, ahí es donde yo tengo que agarrar y decir... ¿Y qué es lo que compra? ¿Cuál es la canasta que compra este segmento de la población? Esta persona que está ubicada en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar, que come en canasta básica, que consume en canasta básica, ¿qué es lo que tengo que llevar en la canasta básica que tengo que bajar? Ahora, ahí está el tema del arroz. El tema del arroz, lo que he escuchado, que con los decretos que se firmaron el miércoles de la semana pasada, más o menos se espera que dentro de un mes y medio, ya se dé el primer ingreso de arroz importado con una reducción de más o menos un 10% del precio, en el precio de venta del arroz. O sea, en teoría va a haber en el presupuesto familiar de personas que consumen mucho arroz, va a haber una reducción al menos de ese 10% en ese producto. Pero bueno, faltan los otros productos. Por eso digo, es que tienes que dar un pantallazo a todo lo que está sucediendo, que es lo que está consumiendo esta persona. Ahora, desde el punto de vista de Banco Central no se mete a generar empleos. Mete el banco, porque por ahí hay no se mete y no debería hacerlo. Ahí no se debería hacer porque la naturaleza de un banco central es manejar la política monetaria. Sí. Cuidar el valor de la moneda. Monetaria, que tiene un arista que es la política cambiaria. Él tiene que hacer esto. Él no puede hacer absolutamente más nada que mover cifras para poder tener una estabilidad monetaria en un país. Para eso es un banco central. Ahora, ¿qué puede hacer el Banco Central? Mira, el Banco Central lo único que le queda es subir la tasa de política monetaria, subir el tema de los encajes mínimos legales, obviamente estrujar un poco para ver cómo recauda. Eso significa recoger dinero que anda circulando y entonces con el propósito de ver de qué manera controla la inflación. Claro, pero eso es lo que puede hacer el central. Pero el central a punta de números no puede reactivar una economía, a punta de números no te va a generar empleo, que by the way, bajó el nivel de desempleo un poquito, me gustó, pero... Qué interesante en relación con eso. Rodrigo Cubero, quien estuvo al frente del Banco Central, ahora en la administración pasada, que es un funcionario bastante responsable, diría yo, una persona muy preparada, etcétera, en una charla que dio hace pocos días, dijo, Costa Rica sí estamos enfrentando una desaceleración de la economía. Pero básicamente ya no vamos tan rápido, no estamos creciendo tan rápido, sin embargo no estamos en recesión, dice él, y no veo riesgo de recesión. O sea, ahí se está desacelerando la economía y ahí donde estamos, pero ahí viene el gran reto. Bueno, ¿cómo lograr que en esa pérdida de potencia de nuestra economía podamos ahora sí meterle el acelerador y hacerla crecer dramáticamente? Ahí es donde tenemos que ponerle puntos a las IES. Señoras y señores, doble nudo, vamos a la primera pausa y ya regresamos. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día. El Estado tiene dos manos, una blanda para dar y una dura para quitar. Cuanto más blanda es la mano que da, más dura la mano que quita. Frederic Bastiat.
Señoras y señores, hemos regresado después de un corte. Vimos el precio del barril de petróleo, que por supuesto está también hacia la baja, a lo que habíamos tenido el primer semestre. ¿Y por qué hablo de petróleo? ¿Por qué mandamos a poner petróleo? Porque lo último que dijo Otto antes de irnos al corte era que estábamos bajando la velocidad, cosa que había dicho Rodrigo Cubero, cita textual, del crecimiento de la economía costarricense. Y en el caso de ¿cuál es el reto? ¿Cómo vamos a ponerle gasolina a esto? O sea, ¿cómo le ponemos acelerador? A ver, así es. para acelerar la economía, Otto, tiene que haber políticas públicas que favorezcan la competitividad, que favorezcan, digamos, la inversión, atracción de turismo, etcétera. Por ejemplo, el caso de que ya está el website de las nómadas digitales. Para que digitalmente la gente pueda aplicar a esa residencia especial. Bueno, eso es un pequeño. Claro, pero es un pedacito más, digamos. Un pequeño pasito en la dirección correcta. Ahí es donde está. Por ejemplo, vamos a hacer una cuña publicitaria a la gente de la zona franca de Coyol, que está cumpliendo 15 años. Ajá. Ya ellos están ya con inversiones importantes. Así es. Entonces, es ahí donde tú dices, ok, sumatoria aquí, Y la, suma por acá. y la zona franca grandísima que se está construyendo un poco más En Grecia, más sí, en, en Grecia. en la zona occidental de Coyol, un poquitico más allá en Grecia, que va a generar en los próximos años mucho movimiento primero movimiento de tierra, construcciones, etcétera, pero ya interés de más empresas en establecerse allá. Bueno, y otra noticia, esta sí no decimos la marca, pero hay una aerolínea dominicana, Claro, que ya empezó a decir, hey, también vengo para acá, para Costa Rica. Entonces, ahí es donde tú dices, ahí están los datos que van a darle una buena imagen a Costa Rica. Sobre ese tema de la aerolínea, pues es importante que lo tengamos presente. Dice, o sea, aerolínea de bajo costo, Sí, bajo costo. entre República Dominicana y Costa Rica. No es únicamente para que los costarricenses vayamos a Punta Cana y vayamos a las playas maravillosas del si Caribe. si lo que hay que traer son los 6 millones es allá. para que los 6, 8 millones de dominicanos también vengan Sí, para sí, acá, venga para porque acá. no tienen ellos la selva tropical que nosotros sí tenemos acá. El volcán y No hay los volcanes, ríos, las termales y un montón de cosas. Pero no traerlos. solo eso. Los turistas que llegan a República Dominicana, que son por millones, ellos podrían complementar su viaje estando en República Dominicana unos días y luego venir a Costa Rica y se devuelven a República Dominicana para agarrar su vuelo de viaje a Europa. Yo no te conté, no me acuerdo si lo conté aquí en Doble Nudo, que hace como unos 4 años atrás estaba yo dando una charla, ¿no? Y había gente de diferentes países e incluso había un muchacho dominicano. Llego yo y estoy haciendo la explicación de República Dominicana y digo, por el aeropuerto de Punta Cana entran 4 millones de turistas. Entonces llega el muchacho, yo lo veo y me hace una cara como que Estaba bateando. Pero estoy bateando. Entonces, claro, yo me sentí muy mal porque yo estaba dando la charla confiado de que eran 4 millones. Sí. Y yo le digo, caballero, ¿qué pasa? Y me dice, no, usted se equivocó. Yo, me da culpa. Usted me podría corregir y me dice, es que son 7 millones. 7 millones, Otto. ¿Sabes lo que son 7 millones de personas entrando al aeropuerto de Punta Cana? Además tiene varios aeropuertos internacionales de República Dominicana. Está el de Santo Domingo, está el de Punta hay Cana, varios. Punta Plata, creo. Entonces de ahí el tema inclusive, algo que se ha hablado sobre cómo reactivar la economía es abrir puertas, ventanas, para que ingresen los turistas a Costa Rica. ¿Cuáles son esas puertas y ventanas? Bueno, por un lado aeropuertos, por otro lado puertos para cruceros y por otro lado el tema de fronteras terrestres, para que no haya tanta traba y tanta cosa. Tenemos el problema complicado con el norte, pero bueno, también de Panamá podemos atraer más turistas. Bueno, mira, son cosas que todo eso tiene que Marinas, sumar. todo eso tiene que sumar. Todo eso suma. Entonces, cuando hacemos una buena política pública y en este caso los 57 asambleístas están enfocados en generar algún tipo de enmienda, proyecto de ley, no sé cómo se le pueda llamar eso, tú me corriges, pero que esté enfocado a temas de reactivación económica. Mira, esas son cosas que esa es la tarea que hay que hacer. Claro, esa es una llamada de atención que están haciendo varias bancadas legislativas a propósito de los eurobonos, que fue el tema la semana pasada. Ahora, Liberación Nacional, hace un par de días, 3 días, el lunes pasado, creo que dijeron, en la reunión de la bancada legislativa, dicen, bueno, nosotros, la bancada del Partido de Liberación Nacional, vamos a aprobar únicamente 1.500 millones, no los 6.000 millones, con el voto disidente en esa decisión de bancada de Rodrigo Arias y Carolina Delgado. Y luego dijeron, que es la parte donde hago el puente con lo que están diciendo, luego dicen,
Es que falta que el gobierno presente su hoja de ruta en relación con la reactivación económica. Y aquí es importante entender que gobierno lo conforman, no solo el gobierno central, lo conforma la Asamblea Legislativa. Es que entonces ellos tienen responsabilidad también. Ellos tienen la responsabilidad también, pretendieron ser gobierno. Aquí están nuestras propuestas. Decirle al gobierno, mire, este es nuestro paquete de propuestas. Si todos los candidatos presidenciales tienen que hacerlo por ley ahora, por obligación. Presentar el plan de gobierno, agarran el plan de gobierno, lo que querían hacer ya. Sí. Y entonces agarran y dicen, ok, este fulano de tal quería bajar el arroz. Bueno, el arroz no, porque ya el arroz ya está. Quería emitir, no sé, eurobono ya está. Quiero hacer canal seco. Ajá. Bueno, métale candela a su canal seco. Ajá. Si después se lo reactivar la explotación de oro. Acá está listo. El gas natural, aquí está. Usted quería poner refinería, ponga refinería. Ajá. Usted quería poner el puerto, no sé, en donde es en Bahía Ballena. Pero ahí está. El aeropuerto de Orotina, pues entonces ahí está, caminemos en esa dirección. Eso es lo que tienen que hacer, no esperar a que caiga el maná del cielo. Y una de las cosas que quiero puentear con lo del maná del cielo, tiene que ver en una... A ver, aquí no hay personaje alguno que no haya escuchado durante la contienda electoral, vamos a bajar el precio de la gasolina, vamos a bajar el precio de la gasolina, y empezaron con el precio de la gasolina para allá y para acá, y bajar el impuesto de la gasolina. Uh-huh. En el caso de Rodrigo Chávez, digo, yo no voy a bajar el impuesto, claro, es el impuesto el más jamón que tú puedes tener en tu vida, lo cobras de contado, lo cobras, no es, ni siquiera de contado, es in advance, porque el banco llega bajando el barco, pasando ahí por el poliducto, pasa factura, se hace la retención y tome Hacienda. Y ahora tenemos un proyecto de ley que dice, vamos a ponerle 900 de tope a la super irregular y vamos a tener un tope de 800 para del diésel. Vamos a entender una cosa. La única forma que se puede hacer eso es a través de la manipulación del impuesto. Así es. Porque el gasto fijo de recope, gasto fijo de transporte, el gasto fijo del costo del combustible. Ya voy. De la gasolinera, el subsidio ese que es un cachito, más el gasto variable del precio del combustible. Porque estos son fijos. Sí. Este es variable que no puedes hacer nada. Así es. ¿Qué te queda para ajustar? El único que queda es el impuesto. Y siempre se dijo, toquen el impuesto. Y de hecho, del impuesto, ni siquiera tocar el 29% de Conavi, que me parece a mí que no debería ser, tampoco el del FONAFIFO, tampoco el del MAC y Cruz Roja, sino del 66% que va para el gobierno central. Gobierno central, ese sí es el que deberías de manipular. Sí. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Mira, esto no si te has dado cuenta. El precio está bajando, el precio internacional está bajando del petróleo. Y el del derivado, que se llama gasolina, también está bajando. Así es. De hecho, ya en Estados Unidos y algunos países, ya el precio ha retrocedido un poquito, que tienen una transformación de precio, un traslado de precio muy rápido, ¿no? Tenemos un tipo... ¿A cuánto está el tipo de cambio? Ya lo van a ver ahorita en la pausa. Ahorita. Andamos cerca de 680. ¿Qué 680? ¿Cuánto estamos? 672 estamos pero estamos hacia abajo. El tipo está hacia abajo. Así es. El tipo estuvimos arriba de 700 y ahora estamos 672. Claro, ya estuvimos en 7 tejas en algún momento. Ok. Lo que quiero decir yo aquí es el tema así. Ve cómo ahí lo pone Víctor. Ahí está 675, está bien en la mitad. Así son las cosas. Eso quiere decir que ceteris paribus, sin hacer nada, la gasolina en octubre está más barata. La gasolina en octubre está más barata en Costa Rica. Sin hacer nada. Ok, pero volviendo al tema de la iniciativa del gobierno de la República de montar un proyecto de ley que no lo ha presentado todavía. Es un proyecto que tiene cierta complejidad técnica porque el ajuste para básicamente mantener el precio de 800 por un lado y de 900 por otro lado requiere hacer ajustes en el impuesto. Entonces, es un impuesto variable, van a transformar el impuesto en un impuesto variable sujeto a precios internacionales del precio de importación, de recope de los hidrocarburos. Entonces por ahí viene el diseño que van a hacer ellos. En realidad es como el tope del precio del consumidor y ahí lo van a ajustar y van cómo hacen. Ajá. ¿Y por qué no es más fácil, Otto, agarrar de una vez y hacer una cosa como debe ser? Le bajan el impuesto, lo agarran y lo colocan a niveles de El Salvador o Panamá, que son niveles de impuestos más baratos, lo dejan así tranquilamente y con el excedente se sabe que se va a inyectar en la economía en otros impuestos como IVA, impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera.
dejarlo ya fijo y así el ministro de Hacienda en ejercicio, hoy porque se llama Nogui, pero no sabemos si Nogui dura los 4 años, dura 3, dura 1. Pero si eres tú, soy yo, cualquiera, ya todo el mundo sabe cómo es el desempeño del impuesto. Entonces, ya cuando vas a tener que ir a negociar eurobonos o negociar bonos de deuda interna, ya sabes cómo es esto. Pero aquí es, vamos a hacer esto de forma hasta que se dé. ¿Hasta que se dé cuánto? O sea, le mete mucha incertidumbre. La incertidumbre es muy complicado. Le mete incertidumbre y entonces para el cálculo que están mencionando, para los cálculos, a la hora de ir a mostrarle flujos de caja a nivel de ingresos tributarios a un posible acreedor, le van a decir, mire, es que es muy complicado porque se puede disparar esto, me puede disparar esta cláusula o esta disposición que me hace ajustar el impuesto y de un momento a otro veo reducidos mis ingresos tributarios. Voy a volver al tema del pipe chart aquí. Ajá. El monto del impuesto es fijo. El monto de recope es fijo, el transportista es fijo, gasolinera es fijo y el único que es variable, obviamente, es el supercompuesto grande de la importación. Pero si vuelves a poner otro variable aquí, es un descalabre. Mejor, pon este fijo más barato, que de hecho, tú te das cuenta, en las gasolinas de Centroamérica, el que mejor compra es El Salvador y Costa Rica. Son los que mejores compran. Y Costa Rica está prácticamente parity con Guatemala, porque tiene un impuesto tan alto que lo deja muy mal parado. Entonces, hagamos algo bien hecho, que quede sostenible en el tiempo, y ahí va a ser más fácil para todo inversionista. Totalmente de acuerdo, y desde esta trinchera de a doble nudo estamos proponiendo eso, que se reduzca de una vez ese porcentaje fijo, ese impuesto a los combustibles. La pregunta obligada luego es, a la pucha, pero se me va a hacer un hueco en las finanzas públicas. No hay hueco. Podría decir Nogui Acosta, podría decir Rodrigo Chávez, podría ser alguien de gobierno. Entonces, por un lado, la forma de replicarles es ese dinero que dejan de recibir, que se lo extraen a todos los consumidores de combustible, es un dinero que da vuelta en la economía y genera ingresos tributarios producto de esa mayor actividad económica cuando hay dinero circulando en la economía. Espérate, Otto. Si tú le metes más dinero a la economía porque fuiste a el lugar de hamburguesa, el de la pizza o el de lo que sea, le estás generando incluso patente municipal, le estás generando empleo a ese, porque obviamente cuando la persona vea que hay más flujo de dinero, va a decir, ahí me da chance de contratar a alguien más. Entonces podría bajar el nivel de desempleo también. Y otra cosa importante, Otto, psicológicamente, ¿qué pasa cuando a uno le bajan la gasolina? Bueno, mucha gente decide, ahora mira, no iba a la playa, ahora voy a la playa. Ahora voy a la playa porque psicológicamente siento que me va a alcanzar un poquito más. Esa parte también hay que meterle en la ecuación. Entonces yo digo aquí desde esta pequeña trinchera, 57 diputados, vamos a poner que tienen 5 asesores cada uno, 5, ¿no? 6. 6 por 5, 300. Tienen que haber 300 personas que estén pensando en eso, más los de gobierno, más los de recope. ¿Y sabes a quién tienen que meter en la ecuación? A la RECEP. Por aquí nadie ha hablado de la RECEP, que al final es el que termina fijando el precio. Así es. Entonces ahí yo creo, Otto, que es una oportunidad de oro que tiene el país, no el gobierno, el país, para ponerse de acuerdo en algo tan sencillo. Y si no, quédense aquí en A Doble Nudo. Acá está el señor Otto Guevara, Daniel Sucher. Vamos a pausa y volvemos. Ya vamos a seguir hablando de más cosas que están sucediendo acá en Costa Rica. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Del día. El Estado tiene 2 manos, una blanda para dar y una dura para quitar. Cuanto más blanda es la mano que da, más dura la mano que quita. Frederic Bastiat. El segmento anterior estuvimos hablando del impuesto a los combustibles.
estuvimos hablando de cómo esa reducción del impuesto, que es algo que impulsamos desde A Doble Nudo, va a reactivar, va a activar la economía y a generar una gran cantidad de interacciones en la sociedad que va a generar un incremento en los impuestos que recibe el gobierno. Adicionalmente está la otra parte que tiene que ver de qué manera reducen gasto. Esto sí o sí siempre. El gobierno tiene que ver de qué manera reduce gasto. Sobre este tema vamos en el último segmento a hablar algo de lo que está sucediendo con el Fondo Especial de la Educación Superior, el tema de gasto público asociado al presupuesto de la República que el gobierno va a presentar a finales de este mes de agosto en la Asamblea Legislativa. Pero algo, Daniel, que también nos han escrito en estos últimos días, más de hecho, inclusive hace un par de días hubo una manifestación de unas personas básicamente ante las oficinas de Rocío Aguilar y de la SUGEF y de la SUPEN. O sea, fueron allá a la SUPEN a decir, mire, los rendimientos de los fondos de pensión son negativos. O sea, en estos momentos a mí me están obligando a construir un ahorro, una buchaca, para supuestamente con eso tener derecho a una pensión que complemente mi pensión del IBM, de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero los rendimientos que están señalando hoy algunas de las operadoras de pensiones son rendimientos negativos. O sea, yo en lugar de acumular capital, estoy perdiendo plata todos los meses. Se dice, en vez de tener plusvalía, tengo minusvalía. Okay. Vamos a explicar una cosa, Otto, porque acá el tema de pensiones ha dado mucho de qué hablar. Personalmente, Daniel ha tenido la oportunidad de recibir por lo menos unos 6, 7 emails que por favor le explique el tema del ROP, que ha hecho mucho ruido el tema del ROP, porque al final el ROP es el de cada uno. Y como uno recibe esta, digamos, el estado de cuenta, claro. Entonces, mira, en el doble nudo la semana pasada, en un pequeño segmento habíamos hablado del detonante de hace prácticamente 15 días atrás, que un diario nacional, ¿sí? Un diario que tuvo una portada bastante agresiva con temas del ROP, etcétera, y que en horas de la noche el Banco Popular, que es el banco más importante a nivel de pensiones, digamos, operadora de pensiones, dio unas declaraciones vía escrita explicando, hey señores, lo que dijo este periódico está muy mal hecho desde el punto de vista de investigación periodística. Bueno, punto y seguido, hemos visto manifestaciones, hemos visto irritaciones. ¿Qué es lo que sucede? A ver, los fondos de pensiones son una institución a nivel público y o privada que recibe dinero todos los meses, porque la gente va poniendo una buchaca ahí. Chucu, 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 siempre va poniendo. Entonces, los rendimientos es exactamente lo que se gana en intereses el ROP o la pensión. Entonces, si yo tengo 1,000 y le deposité 100, yo tengo 1,100. Luego estos 1,100 van a una ecuación de intereses y se suma más. Puede ser que en ese interés usted sumó, o puede ser que en ese interés, después de tantos años, se le dio un poquito menos. ¿Qué es lo que sucede con el ROP? ¿Qué es lo que sucede con el fondo de pensión? Hoy, a nivel internacional, tienes muchas inversiones que se están volcando a lo conservador. Entonces, temas como criptomonedas o temas muy volátiles han perdido terreno porque la gente dice, no, pero ¿sabes una cosa? Me meto en cosas como una gaseosa, una comida, alimentos, cosas así. Usted nunca deja de tener su ROP. Lo que pasa es que si usted lo liquida hoy, o sea, si usted sale al mercado a liquidarlo, en vez de recibir este dinero, va a recibir esto. Pero contablemente, así es que se registran las cosas. Usted nunca tiene todo el dinero. Usted lo que tiene es contablemente un dinero, que es usualmente lo que le pasa con lo de la caja. ¿Te acuerdas que hay un tema con la caja, que no le paga, sí, que el gobierno no le paga la caja, no sé qué? Uno dice, ¿qué tanto es real y qué tanto es contable? Bueno, esto es un tema contable en el cual una gente sin argumentos contables, un argumento más emotivo, sentimental, se fueron a manifestar. Y cuando ya salieron a decirle, hey señores, esto es lo que sucede en un fondo de pensiones, así se maneja un fondo de pensiones. Usualmente cuando hay un bacle en un fondo de pensión, duran de 3, 4 meses máximo. Hey, ¿te acordás en la crisis del 2008? 2008, ahí fue el debacle, digamos, la debacle más grande, que fueron como 4 o 5 meses dando negativos. ¿Cuándo han vuelto a estar negativos?
en abril y mayo del 2020, cuando estaba el pleno apogeo de la pandemia. Sí, 2 meses negativos. ¿Y los otros años? ¿Y los otros meses qué pasa? Sí, entonces ahí uno tiene que bajarle un poquito el tono, estar claro lo que es un fondo de pensiones, qué es lo que hace el fondo de pensiones, en dónde se invierte el fondo de pensiones. Y claro, por ahí sacaron, obviamente, el portillo de que se transformaron en dólares, ¿te acuerdas? Sí. Entonces por ahí se ensució mucho el tema de pensiones en estos 15 días. Es importante que tengamos claro que ese gran ahorro, las contribuciones obligatorias que hacen todos los asalariados del país para ese régimen obligatorio de pensiones, que es el ROP, eso va a una gran buchaca que administran las diferentes operadores de pensiones. No son parte de su patrimonio, ellas tienen su patrimonio separado, de tal manera que este ahorro está protegido, de tal manera que si hay algún problema administrativo del operador, no se lleva en banda el dinero de las pensiones. Y ese dinero, esa gran buchaca, dependiendo de la operadora de pensiones y de las reglas autorizadas por la SUPEN, ellos colocan dinero en diferentes tipos de inversiones, tienen un portafolio de inversiones con el propósito de generarle ingresos a ese fondo. Ingresos también son de largo plazo. El cotizante, y es muy importante porque vos lo explicaste, el cotizante metió 100 y luego sobre ese 100 recibió intereses, no sé, 10 o 100 o lo que fuera, y eso luego genera intereses sobre intereses. Eso se le conoce como intereses compuestos. Y el efecto del interés compuesto, cuando se manifiesta en beneficio del ahorrante, es a largo plazo, cuando los rendimientos entonces son exponenciales y hace que una buchaca vaya creciendo, pero conforme más tiempo esté guardada, al final, antes de ser retirada, tiene unos rendimientos muy altos que inclusive se convierte en un incentivo para todavía mantenerlos allá antes de sacarlos. Es que te voy a decir una cosa, Otto. Una de las cosas que si están muy supervisadas en Costa Rica es las pensiones, porque las pensiones tienen a la SUPEN, a la Superintendencia de Pensiones, que le obliga a que estos fondos de pensiones, cuando van a hacer inversiones en título valores, no se puedan mover sin que la SUGEVAL autorice el título valor. O sea, es muy difícil que esto suceda, digamos, internamente. Ahora que se le permitió tener inversiones incluso en dólares y afuera, la SUPEN todavía está más encima todavía porque le dice, hey, me está sacando incluso dólares de la economía costarricense. Que esa fue la decisión de Rocío Aguilar hace un par de años, hace como 3 años. Y entonces ahora juega un papel fundamental el Banco Central. Porque el Banco Central me dice, hey, me estás comprando dólares en el mercado y me estás haciendo que me estás quitando dólares. Para mandarlos afuera. Mandándolos afuera. Entonces, vean que hay me estás afectando el tipo de cambio. Claro, el tipo de cambio. Entonces vean que no es tan fácil de que que las pensiones van a la libre. Al contrario, de hecho, las instituciones más, ¿cómo decir? Es que no supervisadas, más blindadas son las pensiones, digamos, en Costa Rica, porque están totalmente. Además, aquí no es cualquiera que tiene un fondo de pensiones, solamente hay 6. O sea, solamente hay 6 operadoras de pensiones. O sea, es muy estricto todo lo que tenemos. Entonces hay que bajarle un poquito la ansiedad, hay que estar tranquilo, hay que estar calmado. ¿Qué es lo que pasa con el ROP? El ROP empezó en el 2001. La ley se aprobó en el 2000, que es la Ley de Protección del Trabajador, y ya la parte reglamentaria 2001, julio 2001. Entonces, hay mucha gente que dice, es que yo no tengo nada en el ROP, es una cochinada del ROP. Y así empiezan con todos los epítetos. Pero es que en realidad el ROP tiene 19 años, 20 años de existir. Y si usted tiene los 20 años cotizando, es diferente al que tenga cotizando 3 años, 4 años, 5 años. O sea, es ahí donde uno tiene que entender. También, los aportes no son aportes sustanciales. Usted aporta prácticamente un 4%, para darle un número rápido, en el cual usted pone un punto y 3 puntos los pone el patrono del salario que usted tiene. Entonces, si usted tiene obviamente un salario muy jugoso, obviamente a lo largo de 10 años, ahí sí va, pero si usted tiene un salario mínimo o tiene un salario cercano a 400, 300 mil pesos, obviamente puede ir dándose cuenta que la buchaca apenas está empezando. Y hasta que usted no lo vea a los 30 años plazo, ahí es donde uno puede ver. Es una teoría de fondos de pensiones. Sí, el tema de la discusión sobre los fondos de pensión es algo que vamos a tocar en otro a doble nudo en un futuro. Porque yo soy de la tesis
que la contribución que nos vemos obligados a hacer al IVM, invalidez, vejez y muerte de la caja, que va a una buchaca común, no es una cuenta de capitalización individual. O sea, yo no sé cuánto es lo que yo tengo ahorrado ahí en el IVM, porque no lo tengo ahorrado. O sea, el sistema no está diseñado de esa manera. Únicamente el régimen obligatorio de pensiones sí son cuentas de capitalización individual. Entonces, en el momento en que logremos nosotros pasar un mayor porcentaje del IVM a ese régimen obligatorio de pensiones con cuentas de capitalización individual, ahí se va a notar un poco más. Pero nuevamente, el hacer la transición de un sistema de reparto como es el IVM a un sistema de cuentas de capitalización individual tiene un costo muy importante para especialmente aquellos cotizantes que no pueden construir una pensión, los que estaban cotizando el IVM, ya por la edad que tienen, no pueden construir ese monto para retirarse. Entonces, para esa transición se requiere generar recursos extraordinarios que podrían venir, por ejemplo, de la explotación de recursos naturales. Acuérdate, también hay un tema, Otto, que tiene que ver que hay diferentes, incluso sistemas regímenes de pensión. Todo eso hay que... vamos a hacer una doble nudo sobre el tema. Porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta... tantas cosas, o sea, muchas manos echan a perder el caldo. Hay que eliminar un montón de esos regímenes de pensiones, consolidarlo en uno solo, etcétera, pero hagamos una doble nudo más. Puede ser que la próxima semana podamos vamos a ver qué pasa, qué pasa, digamos, en esto a partir de mañana viernes. Recordemos que también tenemos un fin de semana largo, etcétera. Si no, prometemos doble nudo del tema de pensiones, o por lo menos una parte de pensiones que... Porque inclusive estaba convocando hace poco una diputada, porque ya los diputados también que están queriendo interesarse en el tema de pensiones, para entender todo el tema, todos los diferentes regímenes de pensiones que hay en Costa Rica. Eso está vinculado también al anuncio que hizo el presidente el miércoles de la semana pasada, diciendo: estoy instruyendo al Ministerio de Trabajo para que inicie los procesos de lesividad contra aquellas personas que están recibiendo una pensión para la cual no cotizaron o no cotizaron lo suficiente. Una pregunta, Otto, ya antes de irnos a la pausa, me quedan 30 segundos. Él había dicho que hay gente que incluso cotiza hasta por 8 millones, ¿no? Había dicho él en esa parte. Cuando él dice que no va a cotizar más, entonces le va a pagar más que un diputado de la República, ¿es brutus o es neto? No, es brutos. Nosotros, cuando yo fui diputado en 2014-2018, aprobamos una ley para meterle un buen mordisco, a las pensiones con cargo del presupuesto. Claro, ya está el mordisco. Fue de un 50%. Por eso, el que está en 8 hoy recibe 4. Ok, entonces cuando el presidente dice, es que hay gente que cotiza 8 y... Está recibiendo 8, es 8 bruto. Okay. 8 bruto menos esa carga, esa carga entonces, que se aprobó. Entonces esa persona tampoco va a tener no sé qué. ¿Cómo va a quedar eso? No, esa persona hoy está recibiendo la mitad, el 50%. Pero el presidente lo que está diciendo es, revísense el sistema de pensiones de los diputados. Sí. Porque en algún momento hubo un sistema de pensión de diputados que se eliminó a principios de los 90. Una barbaridad. Que por ser diputado usted tenía derecho. Y no diputado, el diputado, el hijo, entonces la viuda y la hija que no se casaba, cosas de eso. Una barbaridad. Entonces, el gobierno lo que está diciendo es, ese sistema de pensiones tiene que iniciar el proceso de lesividad, porque no es solo el tema del 50%, no. Deben eliminarse, porque no se corresponde las cotizaciones que se hicieron con el monto de la pensión. ¿Cuál cotización no se hicieron? Señoras y señores, si usted cree que este tema de pensiones está bueno, no se vaya, porque viene la discusión de el FES al regreso de la pausa. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día. El Estado tiene dos manos, una blanda para dar y una dura para quitar. Cuanto más blanda es la mano que da, más dura la mano que quita. Frederic Bastiat. Entramos al último segmento de A Doble Nudo. Antes de
tocar el tema que mencionó Daniel al final del segmento anterior, quiero que hagamos un pequeño comentario sobre lo que dice Nogui Acosta. Dice, dejen de joderme con que le pague a la caja, son 2.5 billones, no tenemos plata para pagar, y por ahí sale Villalta, páguele a la caja, páguele a la caja. Entonces, bueno, hay un tema donde inclusive ni siquiera tienen claro cuánto es el monto que finalmente le debe el gobierno a la caja. No, espérate, no es cuánto le debe el gobierno a la caja. ¿Cuánto es lo que la caja tiene que buscar el gobierno? Los dos montos no coinciden. No coinciden. Ponte que para empezar, no coinciden. O sea, yo te digo 2,5 billones y tú me dices a mí es que es 1 billón y ninguno de los dos tiene la razón. Ajá. O sea, a ver, ya por ahí ya se cayó todo el tema. Pero en realidad, como había comentado yo ahí entre líneas, hay pasivos que se generan a través de cuentas contables, como por ejemplo, llego yo a la caja, señor Daniel, usted no está inscrito, le hago retroactivo de 10 años y clavo 10 años. Y yo desaparezco. Y queda el pasivo. ¿Me entiende? Entonces este pasivo empieza a generar intereses. Y de repente me dicen, Daniel, usted debe, por dar un ejemplo, 10 millones de colones. La caja tiene registrado el pasivo en 10 millones. Y yo ni siquiera vivo en el país. ¿Hasta qué punto de esos 2,5? Vamos a decir que son 2,5, porque siempre han hablado que son casi que 2 puntos del PIB. ¿Cuántos son reales, Otto? Estamos hablando 2.5 billones, o sea, son 2.500 millones de millones. Sí. O sea, esto es la plata del mundo. 2 puntos del PIB. Ahí lo que dicen es, ¿qué es lo que hay ahí? Hay deudas que supuestamente tiene el gobierno central porque en algún momento el gobierno que tenía los EBAIS, bajo control del Ministerio de Salud, le dice a la caja, ¿sabe qué caja? Tome los EBAIS usted. Y entonces la caja dice, bueno, yo voy a asumir los EBAIS, pero usted págueme por asumir los EBAIS. Entonces por ahí hay un rubro que la caja sacó de lo que en teoría el gobierno tiene que pagarle por asumir los EBAIS. Entonces, Entonces ya empezamos con uno contable. Ajá. Está contable. Sí. Luego hay otro. La Caja Costarricense del Seguro Social atiende a personas que no tienen seguro, indigentes y otro montón de personas que no tienen seguro. Entonces las atiende y luego hace una factura. Bueno, tantos días de hospitalización y le traslada el cobro al gobierno. Y dice, usted gobierno tiene que pagar por todas estas personas que nosotros atendemos que no tienen seguro. Y ahí va, ¡bum! O sea, no hay posibilidad inclusive de decirle a la caja, a ver, usted, a este indigente, usted llegó y emitió una factura de 1 millón de pesos, de 2 millones, 3 millones. ¿Qué diablo fue lo que le hizo? En cuanto, ¿cuál es la contabilidad de costos que usted tiene? Ellos nada más le mandan la factura al gobierno. Entonces ahí se va inflando. Trabajadores independientes que cotizan un poco y en algún momento en alguna ley se dijo que el gobierno tenía que poner a la caja otro poco y entonces el gobierno no lo ha puesto y entonces ahí hay otra deuda. Y ahí se siguen acumulando deudas. Están las cuotas patronales para el seguro de enfermedad y maternidad, que en algún momento no los pagó el Estado costarricense, el gobierno central a la caja, entonces ahí fue acumulándose también. Hay un componente pequeñito de IBM, hay un componente pequeño de IBM. Espera. Una cosa es no pagar, ojo que no estoy justificando. Y otra cosa son los intereses generados por pago de moratoria, pago no sé qué. Entonces, y todo eso, claro, todo esto tiene un monto y además una anécdota, antes de entrar al tema final, una anécdota. Porque ahorita hay 8 minutos que tenemos que hablar del FES. Vos no estabas en Costa Rica todavía. José María Figueres, presidente 94-98. Hacen una gran alaraca en el Teatro Nacional y el evento era magnificente, el gobierno central le iba a pagar la deuda que tenía acumulada con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces llegó todo el mundo, periodistas de todo el mundo, y ahí Figueres se levanta y le entrega al presidente ejecutivo de la Caja un documento y le dice, aquí está la cancelación de todo. Y escarbamos un poquito y decimos, bueno, ¿qué fue lo que le pagó? No, lo que hizo fue entregarle, documentó la deuda, le entregó un certificado de depósito diciéndole a la caja, aquí tiene este certificado de depósito que eran como 40,000, 50,000 millones, aquí tiene esto, con esto nosotros cancelamos la deuda, pero además le dijo, usted no puede ir al mercado secundario a venderlo. Entonces, ¿cómo lo iba a comprar? ¿Cómo lo iba a agarrar? Nada más, aquí está la cancelación. Yo le cancelo con esto y entonces, claro, ahora en lugar de tener una cuenta por pagar el gobierno, ahora tiene
un documento por pagar. Auto, me está agarrando chancho, ¿no? Por supuesto que es la sí. verdad, No es la puede verdad, ser, o sea, es no una puede- barbaridad. o sea, Entonces, ¿cómo tú vas a hacer ese ridículo? por eso es que el tema, cuando Novia Costa dice, pero ya mire, es que tenemos toda la vida de no pagarle a la caja. Ya, o sea, hagamos algo, hagamos una especie de borrón y cuenta nueva, o limitemos eso, Es o que- pongamos pero bueno, orden en relación a cuánto es el Otto, monto que le es debemos. el tema aquí, yo vuelvo y te repito. Primero que se pongan de acuerdo cuánto es, pero cuánto es realmente. Porque ve, tú me dices, a este señor indigente le hicieron una operación. Está bien, esa operación costó 1 millón. Ahí hay costos operativos, se dice, tuvo que haber gastado gasa. Ahí hay un costo que está y que es tangible. Bueno, obviamente ya se usó, que ahí está. Es diferente a una cuenta por cobrar contable. Sí. Y es totalmente diferente a unas tasas de interés o intereses moratorios. Es diferente, eso tú le puedes hacer borrón. Tú le haces borrón y no pasa nada. Sí, y el borrón se requiere que pase por la Asamblea Legislativa. Pero me Y estás es- diciendo, sí. o sea, este indigente quiero decir, la factura de la persona que... Esta, yo te diría, yo me la creo. Y me parece que esa sí es una deuda. Que alguien tiene que pagar porque alguien tuvo que comprar la gasa, tuvo que comprar no sé, lo que tenga que Sí, comprar, la salud, ¿no? habría que revisar también caso por caso para ver si la caja no se le dio la mano cobrando de más, sabiendo Ok, que el pero yo gobierno prefiero- entonces le mete lo Claro, que sea, claro, Otto, pero yo le prefiero- cobra más de la cuenta. Claro, pero yo le creo más a un tratamiento quirúrgico que a unas tasas de interés o a Totalmente de acuerdo. intereses de mora, cuota. Nada To- que ver. Totalmente de acuerdo, pero eso nos lleva también, nuevamente estamos hablando Novia Costa, estamos hablando ministro de Hacienda, estamos hablando transferencia de presupuesto, gasto, está el tema del gasto de ese pago que supuestamente hay con la caja, que hay que resolverlo, pero hay otra transferencia que es la del Fondo Especial de la Educación Superior. Los muchachos de la calle, Esa no es la que es 8% del PIB. el 8% del PIB es el gas, establece no, la- ese es todo el educación. todo el presupuesto de educación. ok. Y ahí en el 8% hay una discusión sobre si se incorpora o no se incorpora el gasto del INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero bueno, hay una disposición constitucional del 8% que, dicho sea de paso, no se ha cumplido desde que se aprobó Desde esa que se reforma aprobó, nunca constitucional. llegó a 8. Así es que, para empezar, no me jodan con eso porque mire que es inconstitucional. En ninguno de los años desde que se aprobó esa reforma constitucional, que eso fue en el año 2006, 2007, más o menos por ahí fue. 2006, ya yo estaba aquí en Sí, Costa Rica, ahí yo me acuerdo cuando hice el 8%. recientemente, 2006 fue que se aprobó, 2006, 2007 se aprobó esa reforma constitucional. Desde entonces, estamos hablando 15 años, desde entonces no se ha cumplido ninguno de los años con el 8% que establece la Constitución. ¿Y el resultado PISA? Bueno, es un desastre. Entonces, pero- vámonos del FES. Contámelo del FES. Ok, porque ¿qué es lo entonces, que está bueno, pasando? se estableció... Porque el martes escuché a todo el mundo ahí El pegando martes los gritos muchachos que los haciendo, muchachos- haciéndole ese plantón, le llamaban el plantón al gobierno y a la ministra de Educación. ¿Sabe cómo le llamamos diciendo- nosotros ¿cómo? en Venezuela? ¿Cómo le llaman? Carne cañón. O sea, que- Carne cañón. carne los cañón son los A estudiantes. los estudiantes que los mandan para allá y el Claro. que de verdad cobra los 4 o 5 millones está en su... Bueno, ahorita está en su casa, ¿no? Sí. Pero antes estaba en el aula tranquilamente. Este tema que menciona Daniel es muy importante. Están básicamente todos estos académicos, estos administrativos con salarios multimillonarios, con esas planillas gruesísimas, grandísimas, sabrosas. Todos ellos que además, en el caso de la UCR, ellos realmente son 2 cuatrimestres, porque son 2 semestres, pero cuando uno analiza la cantidad de horas lectivas y todo lo demás, a final de cuentas son 2 cuatrimestres al año, lo que se trabaja ya en la Universidad de Costa Rica. Yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, fui profesor 8 años en la Universidad de Costa Rica, así que nadie me puede tratar de engañar con ese tema. Entonces, ellos, es la carne cañón, ellos impulsan a estos muchachos, vayan allá a hacerle ese plantón. Aquí, ¿cómo se dice? ¿También carne cañón? Sí, son la Es carne una cañón. expresión. Son la carne cañón, básicamente. Vayan ustedes allá para que sea, no sé, la policía quien los reprima a ustedes y entonces venga todo el mundo contra ustedes. Pero además pónganse ustedes con cara de víctima. Vayan a decir que si nos rebajan un poquitico el Fondo Especial de la Educación Superior, ustedes van a subir las consecuencias porque les vamos a bajar el monto de las becas. De las becas, Va a porque haber, esa es la va a haber típica. menos dinero disponible Mira. para becas, menos estudiantes pobres van a poder estudiar en las universidades del Estado porque estos desgraciados del gobierno central no tienen esa sensibilidad y están quitándole a los estudiantes la posibilidad de acceder a estudios superiores que luego les abra las puertas para una mejor calidad de vida, porque el graduado universitario hay que dejarse cosas, el graduado universitario
forma parte de la élite del país. Y entonces, bueno, si el martes pasado le hicieron ese plantón, la tensión ha venido aumentando porque el gobierno central le está diciendo a las universidades: papitos, no, Magdalena no está para tafetanes, no hay dinero para poder cumplir con sus expectativas. Ellos pretenden que se les incremente, que se les mantenga el monto del FES más la inflación. Y el Ministerio de Educación Pública le va a decir: no hay dinero, no hay cama para tanta gente, no hay dinero para eso. Y además, no solo eso, la educación más democrática, la de la escuela y colegio, esa educación está en trizas. Entonces, ¿cómo se justifica meterle a la educación superior cuando tenemos las bases hechas una desgracia? Ojo, el apagón educativo está en la parte infantil y juvenil. Así es. O sea, donde tienes que meter ahorita carne y ya no hay cañón, estamos hablando carne de la buena. Poner la carne en el asador. Ahí sí. Es en esta parte. Ojo, yo también soy profesor universitario, a mí me encantan mucho las clases universitarias, me parece que la educación siempre va a ser la clave de toda sociedad, es el pilar fundamental, pero también hay que entender que primero el tema que es prioridad en Costa Rica va de los 3, 4 años de edad a los de 18, que son los que hoy tienen problemas de lenguaje, de escritura, de conocimiento. Comprensión de lectura. Comprensión, ahí es donde tiene problemas. Sí. Y lo segundo es que tú puedes decir, ok, el FES, si bien tiene que ver con este tema de las universidades también pueden ser competitivas. Porque todas las universidades, o una gran mayoría de universidades en Estados Unidos y en Europa, no están esperando que el maná les caiga del cielo. Venden lo que se llama Research and Development, que es investigación y desarrollo, venden consultoría, venden un montón de cosas para generar inscriben recursos. Inscriben patentes. Sí. Inscriben patentes y venden patentes. Así es. Yo me acuerdo, te voy a contar, ya nos falta poco para terminar el programa. Yo tengo un amigo que tuvo la oportunidad de estar dentro de una especie de focus group, ¿no?, grande en una universidad de Estados Unidos, que le pusieron un NDA, lo que se llama un Non-Disclosure Agreement. Eso quiere decir que no podían decir lo que estaban haciendo. Y era una empresa Grandes Ligas que fue a buscar a los mejores estudiantes de la escuela de negocios, sí, porque necesitaban determinar y desarrollar algo. Y obviamente la universidad cobró por eso. O sea, eso no lo hizo cobró, y la universidad cobró. Y ahí es donde te das Aquí cuenta uno de los pretextos que utilizan las universidades cuando se empieza a discutir la posibilidad de reducir la transferencia presupuestaria al Fondo Especial de la Educación Superior es no solo becas, sino también una reducción del dinero para investigación. Y la pregunta obligada que uno tiene que hacerse cuando nos dicen eso, ¿cómo? Investigación. Yo sé que hay un Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas, sé que hay un Instituto de Investigación de Ciencias Económicas, sé que hay un Instituto de Investigación en la parte de Administración Pública y hay otras investigaciones que se hacen en agricultura y ganadería, en un poco de microbiología, medicina, etc. Pero la pregunta es, de esas investigaciones, ¿qué le han generado a las universidades en cuanto a ingresos? Te voy a contar una cosa aquí. Ya estamos casi rayando el final. Israel son 4% del PIB de R&D. Costa Rica no llega ni al 0,4. Ni al 0,4. Pero es que aunque lo metamos ese montón, el tema es meterlo y cuánto es la retribución. Ese es el punto. Señoras y señores, estamos ya en el final del programa. Obviamente tuvimos un programa muy bonito, muy exquisito, pero al final nos da la hora. Ya son 2 para las 6 de la tarde. Señoras y señores, que espero que hayan pasado un excelente día de jueves. Por supuesto, vamos a tener reprogramaciones y no me quiero despedir en este caso sin antes darles unas felicidades a todas esas chicas hermosas, bellas, que son madres para este fin de semana tan bonito. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, sí, a todas estas mujeres jefes de hogar, que la mayoría de los hogares en Costa Rica están jefados por mujeres. A esas mujeres jefes de hogar y a las otras que no son jefes de hogar, un abrazo fraterno desde esta trinchera de A Doble Nudo, deseándoles a ustedes un lindo fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en otro programa más de A Doble Nudo. Pásenla bien. Chao.